Muy bien. Hoy, el mensaje de hoy, Hechos 1, 12 hasta 26, es el tema o título del sermón es Volvamos a Jesús donde quiera que estemos. ¿Sí? Leamos juntos otra vez. Volvamos a Jesús donde quiera que estemos. Volvamos a Jesús donde quiera estemos. Okay. Leamos otra vez. La palabra de Dios es más importante que mi sermón. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que leamos otra vez. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Okay, aquí. ¿Cuántas personas aquí? 11, sí. Falta uno, ¿ya? 14. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Aquí, muy importante, en un mismo espíritu. Cuando oramos, ¿cómo debemos orar? En un mismo espíritu. Nosotros son todos diferentes, ¿ya? Pero cuando en oración, en espíritu, mismo espíritu, también se dedicaban a la oración. Entonces, por favor, vengan y el tiempo de intercesión, ¿sí? Cada domingo, por favor. Sí, después, 23 un poco, ¿ya? 23. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Aquí falta uno, entonces hay una sugerencia y entre dos ellos quieren elegir, ¿ya? Seleccionar. 24, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó, para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes a la elección, le cayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Amén. Hay muchos personajes en la Biblia, ¿sí? Había un hombre llamado Judas Iscariote en el texto de hoy. ¿Conocen quién es este hombre? ¿Quién es Judas Iscariote? Ya hay mucha gente que llamaba Judas, pero aquí Judas Iscariote es conocido como el símbolo de un traidor, ¿sí? El hombre que siguió a Jesús durante 3 años y finalmente lo vendió por 30 pedazos de plata. Fue Judas Iscariote. Algunos tienen simpatía por Judas Iscariote. ¿Por qué? Esto se debe a que tanto Pedro como Judas Iscariote traicionaron a Jesús. Entonces, ¿por qué solo se trata con dureza a Judas Iscariote? Como saben, cuando Jesús fue atrastado y juzgado, Pedro siguió a Jesús. Luego, cuando otras personas le preguntaron: ¿no eres tú también discípulo de Jesús? Él dijo, ¿qué dijo el Pedro? 3 veces: no lo conozco. Al final, incluso maldijo y negó a Jesús. Por supuesto, parece estar en un nivel diferente al de Judas Iscariote.
Pero si recordamos que Pedro era un mayor discípulo, la traición de Pedro no puede tomarse a la ligera. Ambos, Pedro y Judas, traicionaron. Ambos traicionaron, ¿sí? Por igual. Pero Judas Iscariote fue considerado como traidor en todo el mundo. Pero en contrario, Pedro se convirtió en la gran figura que formó la iglesia. ¿Por qué? Hay una diferencia tan grande entre Pedro y Judas. Incluso si todos nosotros aquí no traicionamos ese tipo de traición, pero hacemos grandes o pequeñas traiciones a Jesús en nuestra vida. La traición significa romper la confianza, ¿sí? Traición significa romper la confianza. ¿Cuántas veces decimos y hacemos cosas que quebrantan nuestra confianza en Jesús? ¿Cuántas veces hacemos algo, otras cosas que el Señor nos quiere? Hay momentos en los que decepcionamos al Señor al vivir lo contrario de lo que Jesús espera de nosotros. Tanto Pedro como Judas Iscariote traicionaron al Señor, pero al final vemos que hubo una gran diferencia en la vida de los dos, dependiendo de cómo enfrentaron sus consecuencias. El tema del sermón de hoy es que debemos actuar bien con las traiciones o errores en nuestra vida para que podamos llegar a ser como Pedro, no como Judas Iscariote. Amén. Amén. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte de los olivos. Aquí, versículo 12, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Es monte de olivos, donde Jesús ascensió, ¿sí? Entonces, desde monte de olivo, los discípulos regresaron a Jerusalén. ¿Cuántos kilómetros? 1 kilómetro. Es un camino de un día de reposo. En sábado, para los judíos, por ejemplo, es el reposo. Ellos deben tener reposo. Entonces ellos no pueden caminar más de 1 kilómetro un día. Entonces, Reina Valera un poco explica esto, pero Nueva Versión Internacional no explica sobre esto, pero durante el reposo los judíos solo pueden caminar menos de 1 kilómetro. Desde Monte de Olivo hasta Jerusalén, 1 kilómetro, no mucho lejos, no muy lejos. Parece que se reunieron en el ático de Marcos, donde tenían la última cena con Jesús. Aparecen los nombres de los, ¿cuántos apóstoles? 11 discípulos en el versículo 13. En el versículo 14 se registra que estaban presentes las mujeres. María, la madre de Jesús, y también los hermanos de Jesús. Pero el hecho de que los hermanos de Jesús estuvieran con ellos es sorprendente para mí. ¿Por qué? Cuando Jesús estaba en esta tierra, los hermanos de Jesús no creían en Jesús como el Hijo de Dios o como Mesías. En Juan capítulo 7 hablaban con
sarcasmo de Jesús, que era su hermano mayor. Ellos dijeron: está bien que alguien tan grande como tú viva en una zona rural como esta. Ve a la tierra de Judea y haz el trabajo. Entonces, revélate al mundo. Los hermanos de Jesús hablaban algo así a Jesús. La razón para decir esto es lo que dice en Juan 7:5. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Jesús. Aunque ellos son los hermanos de Jesús, ellos no creían en Jesús. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahorita? Sin embargo, el hecho de que 40 días después de la resurrección de Jesús, los hermanos de Jesús estuvieran en la reunión de oración, nos dice que había un cambio en sus corazones durante ese tiempo. La respuesta a esto se encuentra en 1 Corintios 15. Después de que Jesús resucitó, se apareció a muchas personas. Y en versículo 7 se registra que luego se apareció a ¿quién? Santiago. ¿Quién es Santiago? Yo soy Santiago. Pero aquí Santiago es el hermano de Jesús. El hermano de Jesús, pero hermano menor de Jesús, pero primero, después de Jesús. ¿Sí? Santiago podemos encontrar en la Biblia, ¿ya? Es también, Santiago es el hermano de Jesús. Jesús encontraba a Jesús, Santiago encontraba a Jesús resucitado. Después de encontrar a Jesús, Santiago se convirtió en toda una persona diferente. ¿Sí? Entonces, hermanos de Jesús estuvieron allá en el ático de Marcos. ¿Sí? Antes ellos no creían en Jesús, pero después de encontrar a Jesús resucitado, ellos sí. Aunque él fue mi hermano, él es Mesías. Entonces ellos se juntaron y oraron juntos aquí. Y la resurrección de Jesús, en la que creemos, no es un solo credo o teoría, sino una realidad. Podemos asegurar de que la resurrección de Jesús es real a través de muchas evidencias, como las profecías de los profetas en Antiguo Testamento y la tumba vacía de Jesús y los cambios en la vida de muchos que presenciaron la resurrección. Entonces, el fundamento de nuestra fe es la Resurrección. Amén. El fundamento de nuestra fe es la resurrección. ¿Quién? De Jesús. Es muy importante. Podemos ser salvos al creer en Jesús, quien resucitó de entre los muertos, como nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Si todos nosotros creemos en Él como Salvador y Señor, el Jesús resucitado, ¿sí? Aquí, ¿qué hacen? Aquí 120 personas se juntaron en el ático de Marcos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Así como Jesús dijo en versículo 4 del capítulo 1, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Ellos estaban orando y esperando el ¿quién?
Estaban esperando. ¿Qué hicieron ellos? Ellos oraban y esperaban el Espíritu Santo. amén. Oh, hermano Jorge, muy bien. Ellos oraban y esperaban Espíritu Santo. Sí, es muy importante. Ellos oraban, ¿ya? ¿Qué hacen? 120. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual Él les ha hablado. Ellos están orando y esperando el Espíritu Santo. Pero en este momento, Pedro hizo una sugerencia. Es para reemplazar la vacante de uno de los apóstoles, ya que murió Judas Iscariote. Luego, en el versículo 21, Pedro dijo condición para ser apóstol. Uno de los que acompañaban a Jesús desde que Juan lo bautizaba hasta su ascensión al cielo. Entonces, el apóstol debe ser el que estuvo juntos desde que Juan lo bautizaba hasta su ascensión al cielo. El número de discípulos que encajan en estas condiciones no habría sido tanto. Designaron a 2 hombres, José y Matías, y echaron suertes para elegir a Matías como el 12º apóstol. Incluso hoy en día hay personas que dicen, ¿cómo sería echar suertes en la iglesia al seleccionar trabajadores? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos echar suertes para elegir los trabajadores en la iglesia? Ellos echaron suertes para elegir uno de los 2. ¿Qué piensan ustedes? Sí podemos. Sin embargo, en ese momento, el Espíritu Santo todavía no había venido. Así que hicieron echar suertes, algo así. Pero ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, entonces creo que podemos orar juntos y tomar una decisión importante. No necesitamos echar suerte para seleccionar un trabajador. Sin embargo, si miramos el contenido del mensaje de hoy, podemos ver que Pedro ha cambiado mucho. Primero, pensó en elegir a otro apóstol para reemplazar a Judas Iscariote, y en el versículo 20 citó las palabras del Antiguo Testamento, de Salmos también. Era un hombre de poco aprendizaje. Pedro no era muy educativo. Sí, no mucha educación. Además, la aparición de Pedro, que explicaba de manera las condiciones para ser apóstol y presentaba el método, no era el Pedro que se confundió en el pasado. En resumen, es un muy buen y gran líder de la iglesia. Pero como se muestra en el versículo 18, Judas Iscariote traicionó a Jesús y sintió remordimiento y se suicidó. Y allí cayó de cabeza, se reventó y se derramaron sus intestinos. Tanto Pedro como Judas traicionaron a Jesús, pero uno se convirtió en una gran figura en la iglesia y el otro se suicidó y murió de una ruptura de estómago. ¿Qué podría haber hecho esta diferencia? ¿Qué habría haber hecho esta diferencia? Primero, Judas Iscariote no creía en Jesús, pero Pedro sí. Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles que expulsaron demonios y realizaron milagros en su vida durante 3 años, cuando él acompañaba con Jesús. Pero
creía en Jesús. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que Judas no creía en Jesús? Judas Iscariotes tenía todas las características de un no creyente. Primero, él conoció a Jesús solo como un gran Maestro. no como un Salvador o Mesías. Nunca llamó a Jesús Señor, sino Rabí. ¿Qué significa Rabí? Maestro. Solo maestro. Él nunca llamó a Jesús Señor, solo maestro. En otra palabra, para él, Jesús era un maestro, no un salvador. Incluso hoy en día, hay algunas personas que vienen a la iglesia que entienden a Jesús solo como un gran maestro o profeta. Y no creen en él como el Salvador o Señor. ¡Qué pena! Segundo, él persiguió a Jesús para su propio beneficio. Judas Iscariote ocupó un puesto importante. Se le encomendó administrar el dinero de los discípulos y lo usó para su propio beneficio. Era un hombre avaro que vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Incluso actualmente hay personas que van a la iglesia por negocios. Inscríbanse en una iglesia grande, hagan amigos y utilícenlos para su propio negocio. La razón por la que vienen a la iglesia es para perseguir sus propios intereses. Si persiguen sus propios intereses y no se hace realidad, dejar la iglesia, no asistieran a Dios, no más a la iglesia. Judas Iscariotes era este hombre. Tercero, él se arrepintió del sacrificio por Jesús. En Juan capítulo 12, una mujer llamada María, hermana de Marta, derramó un perfume muy caro sobre los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. Esta mujer previó la muerte de Jesús e hizo esto, pero Judas le reprochó a la mujer, versículo 5, ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. ¿Por qué? Pero, y capítulo 12, 6, dijo esto. Judas Iscariote dijo esto, no porque se interesa por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Judas consideró el sacrificio por Jesús un desperdicio. Un desperdicio. Incluso hoy en día, algunas personas consideran que ir a la iglesia es una pérdida de tiempo. Dar ofrenda a la iglesia es una pérdida de dinero. Aunque gasta mucho dinero para él y su familia, es tacaño cuando se trata de dar a la iglesia. Muy tristes. Incluso si va a la iglesia, trata de no esforzarse ni sacrificarse. Un ejemplo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si tengo un negocio y conozco a alguien que realmente puede ayudarme? Incluso si me cuesta tiempo o dinero, no trabajo duro para esta persona y no gasto dinero porque es la persona que me ayudará más tarde. Sí. Si verdaderamente creemos en Jesús
como el Salvador y Señor, no lo consideraremos una pérdida de tiempo y dinero para Jesús. Ya que Judas Iscariote no creía en Jesús, pensó que tal sacrificio por Jesús era un desperdicio. En contrario, Pedro traicionó a Jesús, pero creyó en él. Antes de que arrestaran a Jesús, Jesús les dijo a sus discípulos: todos ustedes me abandonarán. En ese momento, Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. En Mateo 26, 33. Por supuesto, Pedro no podía hacer lo que confesó. Debido a su miedo y falta de fe, momentáneamente negó y traicionó a Jesús. Pero aún así creyó en Jesús y se arrepintió y regresó. Segundo, hay diferencias en el comportamiento después de la traición. Ambos traicionaron. Pero, ¿qué diferencia? Diferencia en el procesamiento o comportamiento después de la traición. Judas Iscariote huyó de Jesús. Sí. Judas huyó de Jesús después de su traición. Sintió un gran pesar, pero no era un verdadero arrepentimiento. Solo sintiendo el remordimiento, devolvió las 30 piezas de plata al sacerdote y se suicidó colgándose de un madero. ¿Qué diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? ¿Qué es diferencia? Remordimiento solo me sentí muy mal, solo no hace nada. Yo me sentí muy mal. Debe hacer algo. Arrepentimiento significa: yo camino en esta dirección. Arrepentimiento es 180 grados. Es el arrepentimiento. No solo se siente mal, yo me siento mal. Judas tuvo que ir a otro madero. Él ya se suicidó colgándose de un madero, ¿ya? Él tuvo que ir a otro madero, no a ese madero. Tuvo que ir a la cruz, el madero en el que Jesús murió. Amén. Si Judas Iscariote fue al Señor y sinceramente le pidió perdón, ¿Jesús lo hubiera perdonado o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Jesús lo hubiera perdonado o no? Sí, por supuesto. Jesús lo habría perdonado y usado mucho, pero Judas Iscariote huyó de Jesús y acabó con su vida suicidándose. Por otro lado, ¿qué pasó con Pedro? Después de negar y traicionar a Jesús, buscó a Jesús. Mateo 26, 25. Después de negar 3 veces, ¿qué pasó? Cayó. Cantó. Cuando cantó, cayó, Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Y saliendo de allí, lloró amargamente.
Después, al amanecer, cuando Jesús resucitó, Pedro fue el primero en correr después de escuchar que el sepulcro estaba vacío. Cuando los discípulos estaban pescando en el mar de Galilea, Pedro fue el primero en correr de que Jesús se había aparecido. La razón por la cual Pedro podía ser usado como un gran líder fue que, aunque frasco y cayó, fue nuevamente ante Jesús y confesó sus errores y se arrepintió. Es diferencia entre Judas y Pedro. Sus traiciones no son la historia de otros, es nuestra historia. Entre nosotros solíamos vivir una vida de fe diligentemente, pero algunas veces solo perseguíamos nuestros propios intereses y vivíamos una vida cómoda. Alguno de nosotros se ha alejado de Jesús por miedo a la gente y preocupaciones por el dinero. Tenemos una misión que nos ha sido encomendada por el Señor, pero no estamos dejando el ministerio para nuestra propia conveniencia y beneficio. No hay nadie que viva en contra de la voluntad de Dios por miedo a caer fuera del mundo. Hagámonos estas preguntas. ¿Es porque no tengo fe o porque mi fe es débil? No importa dónde estemos, queremos ir hacia ¿a quién? Jesús. Donde quiera que estemos, tenemos que volver hacia Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús para que todos podamos acercarnos a Jesús como Pedro, en lugar de mayor traición como Judas, que se suicidó. Después de que Jesús resucitó, el Señor le preguntó a Pedro 3 veces: ¿tú me amas? ¿Tú me quieres? ¿Qué fue la respuesta de Pedro? Él no podía decir: sí, yo te amo mucho, Señor. Él no podía decir así. ¿Por qué? Él lo traicionó 3 veces, ¿no? Oh, ¿me amas? Sí. Pero respondió: tú sabes que te amo. No pudo decir directamente: te amo mucho, Señor. Tú sabes que te amo. Entonces después Jesús le encomendó la misión de cuidar de sus ovejas. Incluso si traicionamos al Señor e hicimos cosas para encubrir la gloria del Señor, si nos arrepentimos sinceramente y venimos al Señor, Jesús nos restaurará y nos confiará grandes obras. Amén. Hay las personas que dicen así. Leamos juntos. Quiero tomar una decisión ante el Señor en este momento. Había muchas veces en mi vida cuando traicioné al Señor. Me arrepiento de todo esto y doy la vuelta y voy a ti ahora. Por favor, perdóname y restáurame. Algunas personas pueden determinación como así. Levante la mano si está dedicado a vivir al resto de su vida solo para la gloria del Señor. ¿Cómo así? ¿Sí? Amén. Muy bien. Por favor, pónganse de pie.
Oremos juntos, oremos su dedicación, determinación al Señor. ¿Sí? Otra vez leamos juntos. Quiero tomar una decisión ante el Señor en este momento. Había muchas veces en mi vida cuando traicioné al Señor. Me arrepiento de todo esto y doy la vuelta. Y voy a ti ahora. Por favor, perdóname, restáurame. Amén, amén. Oremos juntos. Gracias, Señor. Me arrepiento de ir a la iglesia para mi propio beneficio y vivir una vida cómoda sin sacrificarme por el Señor. En cualquier situación, solo acude al Señor y busca tu ayuda. Por favor, restaurame para que pueda vivir por fe y ayúdame a vivir el resto de mi vida cumpliendo la misión que me has encomendado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Siéntanse. Oremos. Ahora bendigo sinceramente que la gracia de Jesús, el amor de Dios y la guía del Espíritu Santo estarán con ustedes desde ahora hasta la eternidad sobre la cabeza de todos los miembros de la Iglesia y Bautista Saranquito que quieran venir al Señor, arrepentirse de sus pecados y experimentar el recobro del Señor en cualquier situación. En el nombre de Jesús, amén. Amén.